Hola muchachos, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Hoy vamos a ver un tema, el primer tema en lo que es la clase de literatura colonial guatemalteca. Vamos a desarrollar algunos temas en lo que es la literatura, cómo se aplica dentro del idioma, pero vamos a empezar con lo que es la literatura colonial guatemalteca. Cuando hablamos de literatura colonial guatemalteca, tenemos que empezar con la historia literaria. Antes de que los españoles estuvieran acá en nuestro continente y especialmente aquí en Guatemala, ya existía una historia literaria en Guatemala. Y dentro de este conocemos, por ejemplo, el libro del Consejo de los Indios Quichés, como era el Popol Vuh. Este libro se cree que la primera versión fue escrita en lengua quiché entre el año de 1550 y 1569 por un indígena. Este indígena que escribió el libro del Popol Vuh recopiló toda la información de este libro sagrado a través de una, podríamos decir, de entrevista de forma personal y oral con un sacerdote maya, quien fue el que le narró toda la historia de lo que eran los mayas en nuestro país. Y fue así como este indígena quiché escribió el libro del Consejo de los Indios, conocido como el Popol Vuh. También podemos dar a conocer lo que es el Rabinal Achí o Danza del Tun, que es una obra de teatro maya achí que data aproximadamente del siglo XIII después de Cristo. Estas dos obras literarias se desarrollaron y se crearon antes de la venida de los españoles, obviamente escritas en este caso por los indígenas quiché. ¿Qué pasó en esa época? Se da el proceso de la conquista en la nueva tierra americana por España. Cuando vino Cristóbal Colón, él creyó que aquí estaba descubriendo por primera vez este continente, más sin embargo ya se vino a dar cuenta de que existía ya una civilización, en este caso los mayas, y ellos ya tenían su forma de vida, su forma social y sus políticas. Esto se dio en el periodo colonial a finales del siglo XVI y siglo XVII. Eso exactamente 50 años de conquista y 250 años de colonización. Cuando habla de 50 años de conquista, fueron 50 años lo que los españoles estuvieron en la conquista, lograron conquistar a los indios mayas, y en este caso los indios quiché, y duraron 250 años de colonización durante esta época. Vamos a ver un poco de la reseña histórica literaria. Dice que se dio un periodo de la conquista y la colonia primaveral. Primera etapa literaria en Guatemala. Dentro de la primera etapa literaria en Guatemala, los primeros autores de esta época se destacan en sus libros, en sus obras literarias, la historia, las crónicas de los conquistadores, misiones de los catequistas, en este caso eran los monjes, y lingüísticos, quienes introdujeron un cambio de costumbres sometiendo a los pueblos nativos. Sí, porque cuando ellos vinieron sometieron a todos los mayas, a todos los indígenas mayas, a un cambio no solamente económico, social, también político y también podríamos decir que religioso, porque ellos vinieron a instaurar una nueva forma de religión y también lingüística. Tenían que cambiar su idioma a lo que era el idioma que ellos traían de España. Los cronistas. Durante los siglos XV y XVI, que fue una de las primeras etapas de la literatura en Guatemala, los cronistas narran las hazañas de los cuales han participado, describiendo al mundo nuevo que han visto. Dicha literatura describe hechos y acciones de conquista durante la colonización. Acá se destaca el género literario narrativo con sus diferentes subgéneros como la novela, la crónica, la historia y las narraciones. Entonces, cuando hablamos de la época literaria cronista, que fue la primera que se dio
después de la conquista, en la época colonial, que se dio durante el siglo XV y XVI, fuera aquella la que narra las hazañas y aquellas historias y anécdotas que se dieron durante este proceso. Principales escritores literarios de la época cronista. Encontramos al fray dominico Francisco Jiménez, Manual del Perfecto Párroco y de la Historia Natural del Reino de Guatemala, obra que proviene de la traducción del libro de los pueblos quiché conocido como el Popol Vuh. En otras palabras, este señor fue quien llevó la traducción del Popol Vuh de idioma quiché al castellano. También tenemos a Bernal Díaz del Castillo, escritor y capitán informante de hechos ocurridos durante la conquista al reinado español. Escribió Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, un religioso escritor que a través de sus obras narra las crónicas de los hechos sangrientos y violentos ocurridos durante el proceso de la conquista. Fue un escritor de cartas narrativas y descriptivas. Y a Francisco Antonio Fuentes Guzmán, fue un historiador y poeta descendiente español de la Capitanía General Guatemala. Obra Recordación Florida narra la historia de Guatemala hasta el siglo XVII, costumbres, ritos de los pueblos indígenas, notas de las conquistas, entre otros hechos relevantes. Si nos damos cuenta, ¿qué tenían en común todos ellos? Que sus obras literarias se desarrollaban en la historia, en la crónica, en los hechos y en todo lo que se dio durante la época de la conquista. Ahora miramos la etapa y en la época de la sociedad virreinal. Esta fue durante el siglo XVII. La literatura cambia y deja la estructura de crónica y a un estilo barroco peculiar y mezcla lo hispánico a lo indígena. Sus obras compiten con el arte literario europeo y se destaca acá la conocida Juana Maldonado y Paz, conocida como Sor Juana de Concepción, religiosa, escrita y poeta de la época colonial guatemalteca. Ella escribió El Ángel de los Forasteros, Divertimiento en homenaje a la huida a Egipto, poemas como de Inmaculada Concepción y poema a los Santos Reyes, entre otros. Se presenta también la etapa del periodismo en el Reino de Guatemala. Ya había pasado la crónica y lo demás y ahora presenta la parte del periodismo. Esta se desarrolla en noviembre de 1729 en Guatemala, en la segunda ciudad de América en tener un periódico, con una gaceta conocida como la Gaceta de Guatemala, y se editó durante 2 años para reaparecer nuevamente como seminario. Aquí miramos una imagen de cómo fue en esa época, en 1798, la Gaceta de Guatemala. Bueno, muchachos, tenemos la tareita en casa. Deben investigar los siguientes aspectos sobre la obra literaria guatemalteca del Popol Vuh. ¿Qué van a investigar? ¿Dónde fue escrita? ¿Quién lo escribió? ¿Dónde se encuentra hoy en día? ¿Cómo se divide el contenido literario del Popol Vuh? Principales personajes del Popol Vuh. Principales dioses que se presentan en la obra del Popol Vuh. La fecha límite, muchachos, es la entrega el miércoles 16 de septiembre del 2020 en el horario que siempre se solicita. Por favor, muchachos, recuerden que si entregan su trabajo fuera de la fecha solicitada, se le van a restar 3 puntos por incumplimiento de entrega.